Érase una vez un corazón roto, capítulo 3. Capítulo 3. El terror corrió desbocado por las venas de Evangeline. La mosca se marchó volando y un pájaro gris, del mismo tono mate que las esculturas, descubrió la corona de flores que Marisol llevaba en el cabello y comenzó a picotearla. Evangeline no había estado muy unida a Marisol, y quizás estuviera más celosa de ella de lo que quería admitir, pero solo había querido detener la boda. No había pretendido convertirla en piedra. Cuando miró la escultura de Luke, se le cortó la respiración. Aunque generalmente parecía muy desenfadado, su rostro, convertido en piedra, había quedado congelado en una expresión de alarma. Tenía la suave mandíbula apretada, los ojos llenos de tensión, y había una arruga entre sus cejas de granito. Se estaba moviendo. Sus labios de piedra se separaron como si intentara hablar, decirle algo. 1 minuto más y dejará de moverse. Evangeline miró el fondo del tenedor. Jack se apoyó como si nada en una celosía cubierta de flores azul lluvioso y mordió otra brillante manzana blanca. Era una mezcla entre un joven noble aburrido y un semidios malvado. ¿Qué has hecho?, le espetó Evangeline. Exactamente lo que me pediste. Dio otro bocado a su manzana. Me he asegurado de que la boda no se celebrase. Tienes que arreglar esto. No puedo. Su tono era lacónico, como si ya estuviera harto de aquella conversación. Esto lo ha hecho un amigo mío que me debía un favor. El único modo de deshacerlo es que alguien ocupe el lugar de esta gente. Jack echó un vistazo a una zona de hierba junto al tenedor, donde una copa de latón descansaba sobre un viejo tocón de árbol. Evangeline se acercó a la bebida. ¿Qué estás haciendo? Jack se apartó de la celosía. Al verla examinando el cáliz, ya no parecía indiferente. Si se lo bebía, ¿lo arreglaría todo? Ni se te ocurra, le dijo Jack con brusquedad, si lo bebes y ocupas su lugar, nadie te salvará. Serás de piedra para siempre. Pero no puedo dejarlos así. No obstante, una parte de ella estaba de acuerdo con Jax. No quería convertirse en una estatua de jardín. Apenas se atrevió a levantar el cáliz para leer las palabras que tenía grabadas en el lateral. Veneno no me bebas. El olor del sulfuro flotaba sobre la copa, y Evangeline ni siquiera estaba segura de que pudiera beber el fétido líquido. Pero, ¿cómo seguiría viviendo si dejaba a todo el mundo bajo aquel hechizo? Los ojos de la muchacha abandonaron el pájaro, que seguía picoteando la corona de novia de Marisol para regresar con Luke y su congelada súplica. Los padres del muchacho lo flanqueaban. También estaba el desafortunado juez de paz que había decidido celebrar la boda equivocada. Evangeline no quería sentirse mal por los 3 amigos de Luke y por Agnes, pero aunque su padre no se hubiera casado con ella por amor, no le habría gustado nada todo aquello. Que su fe en la magia la hubiera conducido a aquello habría decepcionado tanto a su padre como a su madre. Esto no era lo que yo quería, susurró. Lo estás mirando del modo equivocado, niña. Jax dejó caer su manzana a medio comer, que rodó por el suelo del tenedor hasta golpear la bota de piedra de Luke. Cuando el rumor se extienda, todos los habitantes del Imperio Meridional querrán ayudarte. Serás la chica que perdió a su familia por culpa de los horribles destinos. Puede que no consigas a Luke, pero te olvidarás de él pronto. Ahora que tu madrastra y tu hermanastra son de piedra, supongo que heredarás algún dinero. Mañana por la mañana serás famosa y ya no serás pobre. Jax le mostró ambos hoyuelos como si de verdad le hubiera hecho un favor. Evangeline se sintió mareada de nuevo. En las historias, los destinos eran dioses malvados que solo deseaban extender el caos y la destrucción. Pero en realidad no era eso lo que debía temer la gente. Evangeline miraba aquellas esculturas humanas y le parecían algo horrible, pero Jax las veía como algo útil. Los destinos no eran peligrosos por ser malvados. Los destinos eran peligrosos porque desconocían la diferencia entre el bien y el mal. Pero ella conocía la diferencia. También sabía que, a veces, había un espacio borroso entre el bien y el mal. Aquel era el espacio en el que creía que había entrado aquella mañana cuando acudía a la iglesia de Jax para pedir un favor. Pero había cometido un error y ahora había llegado el momento de arreglarlo. Tomó el cáliz. Suéltalo, le advirtió. Jax, no quieres hacer eso. Tú no quieres ser la heroína de esta historia. Tú quieres un final feliz, por eso acudiste a mí. Si bebes, nunca lo tendrás. Los héroes no tienen finales felices, se los proporcionan a otra gente. ¿Es eso lo que quieres en realidad? Quiero salvar al joven al que amo. Solo tengo la esperanza de que él decida salvarme a mí también. Antes de que Jax pudiera detenerla, Evangeline bebió.
El veneno sabía peor de lo que olía, a huesos quemados y esperanza. Perdida, se le cerró la garganta, empezó a costarle respirar y después moverse. Creyó ver a Jax, negando con la cabeza, pero era difícil estar segura. Su visión se estaba quebrando. Unas vetas negras llenaron el jardín, extendiéndose como tinta derramada. Había oscuridad, oscuridad por todas partes. Era una noche sin luna y sin estrellas. Evangeline intentó convencerse de que había hecho lo correcto. Salvaría a 9 personas. Una de ellas la salvaría a ella también. Te lo advertí, murmuró Jax. Lo oyó inhalar, frustrado, lo oyó murmurar la palabra lástima. Y después, no oyó nada. Capítulo 4, al menos, Evangeline todavía tenía la capacidad de pensar. Aunque, a veces, esa capacidad le hacía daño. Normalmente ocurría después de días de nada infinita, cuando creía que por fin sentía algo. Pero nunca era lo que quería. Nunca era calidez en su piel, un hormigueo en los dedos de los pies u otra persona tocándola para que supiera que no estaba totalmente sola en el mundo. Habitualmente solo era la flecha de su corazón roto o una punzada de arrepentimiento. El arrepentimiento era lo peor. El arrepentimiento era agrio y amargo y sabía de un modo muy parecido a la verdad que intentaba revivir. Intentaba no creer que Jax había tenido razón, que debería haber dejado el cáliz en paz, que debería haber dejado a los demás convertidos en piedra e interpretado el papel de la víctima. Jax se equivocaba. Ella había hecho lo correcto. Alguien la salvaría. A veces, cuando se sentía especialmente esperanzada, incluso pensaba que sería el propio Jax quien acudiría en su rescate. Pero, por esperanzada que se sintiera, sabía que el príncipe de corazones no era un salvador. De él era de quien la gente tenía que ser salvada. Capítulo 5. Entonces, Evangeline sintió algo que no era decepción ni arrepentimiento. Capítulo 6. Algo parecido a la luz le hizo cosquillas en la piel. En la piel. Evangeline podía sentir la piel. No había sentido nada desde hacía. En realidad, no sabía cuánto tiempo había pasado. Durante mucho tiempo no había sentido nada, pero ahora lo sentía todo. Los párpados, los tobillos, los codos, los labios, las piernas, los huesos, la piel, los pulmones, el corazón, el cabello, las venas, las rodillas, los lóbulos de las orejas, el cuello, el pecho, temblaba de la barbilla a los pies. Tenía la piel cubierta de sudor y la sensación era increíble, fresca, húmeda y viva. Estaba viva otra vez. Bienvenida de nuevo. Un brazo sólido le rodeó la cintura, mientras sus piernas tambaleantes se adaptaban al músculo y al hueso. A continuación, recuperó la visión. Puede que fuera porque llevaba un tiempo sin ver una cara, pero el joven que le rodeaba la cintura era extraordinariamente guapo, piel oscura, ojos rodeados de espesas pestañas y una sonrisa que insinuaba un arcén de encanto. Sus hombros estaban cubiertos por una dramática capa verde forrada de hojas de un tono cobre tan resplandeciente como su rostro. ¿Puedes hablar?, le preguntó. ¿Por qué? Evangeline tosió para aclararse la gravilla de la garganta. ¿Por qué pareces un hechicero del bosque? La joven hizo una mueca tan pronto como pronunció aquellas palabras. Estaba claro que una parte de sus sentidos, como el filtro de su boca, no estaba todavía en funcionamiento. Aquel desconocido la había salvado. Esperaba no haberlo ofendido. Por fortuna, la alegre sonrisa del hombre se amplió. Excelente. A veces, la voz no regresa de inmediato. Ahora dime tu nombre, Ricura. Tengo que asegurarme de que hayas recuperado la memoria antes de dejarte ir. ¿Ir a dónde? Evangeline intentó fijarse en lo que la rodeaba. Parecía estar en un laboratorio. Todas las mesas de trabajo y estanterías estaban llenas de burbujeantes vasos de precipitaciones o espumosos calderos que aromatizaban el aire con algo parecido a la resina. Aquel no era el jardín de su madre. Lo único que le resultaba familiar de aquella estancia era el blasón real del Imperio Meridional pintado en una de las paredes de piedra. ¿Dónde estamos? ¿Y durante cuánto tiempo he sido una estatua? Solo 6 semanas. Yo soy el maestro de pociones del palacio y estás en mi magnífico laboratorio. Pero podrás marcharte tan pronto como me digas tu nombre. Evangeline tardó un instante en poner en orden sus pensamientos. Si habían pasado 6 semanas, debían estar en mitad de la estación cálida. No era una pérdida demasiado devastadora. Podrían haber sido 6 años, o 60. Pero, si solo habían pasado 6 semanas, ¿por qué no había nadie allí para recibirla? Sabía que su madrastra no se preocupaba por ella y no era muy amiga de su hermanastra. Pero les había salvado la vida. Y Luke. No quería pensar en las razones por las que Luke no estaba allí. ¿Era posible que ninguno de ellos supiera que había revivido? Soy Evangeline Fox. Tú puedes llamarme Veneno.
El brazo del maestro de pociones abandonó su cintura para hacer un magnánimo ademán, y Evangeline supo de inmediato quién era aquel joven. Debería haberse dado cuenta al instante, pues se parecía mucho a su representación en las cartas adivinatorias de la baraja del porvenir. Llevaba una capa larga y fluida, anillos con piedras preciosas en todos los dedos, y sin duda trabajaba con pociones. Veneno era el envenenador. Un destino, igual que Jex. Creía que todos los destinos habían desaparecido, le espetó Evangeline. Hace poco hicimos nuestro gran regreso, pero no es de eso de lo que trata esta historia. Veneno se mostró inquietantemente inexpresivo, advirtiéndole que aquel no era un tema del que quisiera hablar. Evangeline estaba abotargada, pero sabía que no debía insistir, a pesar de todas las preguntas que acompañaron aquella revelación. La reputación de Veneno no era tan letal como la de Jex. Según las leyendas, no solía dañar a nadie directamente, pero fabricaba tónicos tóxicos, pociones peculiares y sueros extraños que otros usaban a menudo de modos terribles. Evangeline miró el cáliz que todavía tenía en las manos. Veneno, no me bebas. ¿Te importa que me ocupe de eso? Veneno le arrebató la copa con una mano enjollada. Evangeline retrocedió un paso, cauta. ¿Por qué estoy aquí? ¿Jex te pidió que me ayudases? Veneno se rió y su expresión se volvió amistosa de nuevo. Lo siento, querida, pero Jex seguramente se ha olvidado por completo de ti. Ha tenido algunos problemas durante estas semanas que has pasado convertida en piedra. Te aseguro que no regresará a Valenda. Evangeline sabía que no debía mostrar curiosidad. Después de su último encuentro con Jex, no quería verlo de nuevo y darle una oportunidad de reclamarle la deuda que tenía con él. Pero Jex no parecía de los que huyen. No podían matarlo, a menos que esa parte de su historia no fuera cierta y que los destinos no fueran totalmente inmortales. ¿Qué tipo de problemas?, le preguntó. Veneno le apretó el hombro de un modo que la hizo pensar que la palabra problemas se quedaba muy corta para expresar lo que había ocurrido. Si tienes algún instinto de supervivencia, te olvidarás de él. No te preocupes, le dijo Evangeline. No deseo volver a ver a Jex. Veneno levantó una ceja con escepticismo. Eso dices ahora, pero después de adentrarte en nuestros dominios, te será casi imposible retomar la rutina. La mayoría han huido de la ciudad, así que seguramente no volverás a toparte con ningún otro destino. No obstante, ahora que has probado un poco de nuestro mundo, tu vida empezará a parecerte insípida. Te sentirás atraída hacia los nuestros. Aunque no quieras volver a ver a Jex, gravitarás hacia él hasta que cumplas el trato que hiciste. Pero si deseas ser feliz, lucha contra ese instinto. Jex solo te conducirá a la destrucción. Evangeline torció la boca en un mohín. No era que no estuviera de acuerdo, pero no comprendía por qué otro destino le hacía aquella advertencia. Jamás comprenderé a los humanos, suspiró Veneno, todos recibís de buena manera nuestras mentiras. Pero no os gusta que os digamos la verdad, quizá porque es difícil creer que un destino querría ayudar a un humano impulsado por su corazón bondadoso. ¿Y si te dijera que estoy siendo egoísta? Veneno tomó un sorbo de su cáliz. Valenda es mi hogar. Preferiría no verme obligado a huir al norte por mi mal comportamiento como los demás. No me gusta cómo la magia de ese sitio afecta mis habilidades y hace demasiado frío. Así que intento ser útil a Corona. Ahora vete, hay otros esperando en el gran salón para verte. Veneno la hizo girarse hacia unas escaleras de caracol, donde Evangeline captó uno de los aromas más deliciosos del mundo. Pastel de bella azúcar rosa. Le rugió el estómago. No se había dado cuenta de cuánta hambre tenía. Después de dar las gracias a Veneno, subió los peldaños. En cuestión de segundos, el aire se volvió aún más dulce y el mundo se iluminó de un modo que le hizo sentir que su vida anterior había sido opaca. El gran salón parecía construido de destellos y luz. Lámparas de araña doradas con forma de corona reinaban sobre mesas doradas, sobre arpas y pianos de cola con teclas de oro. No obstante, fue la gente la que hizo que se olvidara de respirar. Mucha gente, todos aplaudiendo y sonriéndole a ella. Evangeline tenía muchos amigos, gracias a la tienda de curiosidades de su padre, y parecía que todos ellos estaban allí para darle la bienvenida de nuevo. Era conmovedor y emocionante, pero también un poco extraño que tanta gente estuviera presente. «Hola, bonita», exclamó la señora Mellery, que coleccionaba mapas de lugares ficticios. «Tengo muchas cosas que contarte sobre mi nieto». «Me muero de ganas de oírlas», contestó Evangeline antes de que le estrechara la mano un caballero que siempre le encargaba arcanos libros de cocina extranjeros. «Estoy muy orgullosa de ti», exclamó Lady Vane, a la que le gustaban los tarros de tinta invisible. Después de semanas de eterna nada, Evangeline se vio colmada de abrazos y besos en la mejilla, y, aún así, su corazón se abatió cuando no consiguió encontrar a Luke entre la multitud.
Su hermanastra estaba un poco apartada y Luke no estaba a su lado, pero Evangeline no sintió el alivio que habría esperado al no encontrarlos juntos. ¿No se había enterado Luke de aquella reunión? ¿O había otra razón por la que había decidido no asistir? La expresión de Marisol era difícil de leer. Se balanceaba en sus pies e intentaba evitar que una mosca se posara en el magnífico pastel de bellazúcar rosa que tenía en las manos. Pero, tan pronto como la vio, su sonrisa se amplió hasta que fue tan brillante como el precioso pastel. Agnes menospreciaba el interés de su hija por la repostería, quería grandes cosas para Marisol y decía que cocinar era una afición demasiado ordinaria. Pero Evangeline se preguntó si le habría permitido hornear aquel pastel. Tenía 4 capas de esponjoso bizcocho rosa, capas alternas de crema bella azúcar, un lazo glaseado y un letrerito de galleta de mantequilla en el que ponía «Bienvenida de nuevo, hermana». El remordimiento, denso y pesado, se mezcló con su desazón. Evangeline jamás habría esperado un gesto así de su hermanastra. Y sin duda no se lo merecía. «Oh, aquí está mi querida y adorable niña». Agnes se acercó y la rodeó con sus brazos. Estábamos todos muertos de preocupación. Fue un gran alivio descubrir que había alguien que podía salvarte. Agnes la abrazó con más fuerza y susurró: «Muchos pretendientes han preguntado por ti. Ahora que has vuelto, dispondré que los más ricos te visiten». Evangeline no supo cómo responder ni a sus palabras ni a aquella versión de su madrastra que creía en los abrazos. Agnes nunca la había abrazado, ni siquiera cuando se casó con su padre. La mujer se había casado con Maximilian por la misma razón por la que él se había casado con ella, para asegurarse de que su hija estuviera bien provista. Maximilian Fox no había sido rico, sus aventuras empresariales fracasaban casi tan a menudo como prosperaban, pero era una opción respetable para una viuda con una hija. Agnes la soltó y la hizo girarse hacia un caballero que esperaba que no fuera un pretendiente. Llevaba una camisa fluida de seda blanca con chorreras de encaje que bajaban en cascada hasta un par de pantalones de cuero negros tan ceñidos que resultaba asombroso que pudiera moverse. Evangeline, dijo Agnes, «este es el señor Cutlass Canick-Klinger de la Gaceta del Chisme». «¿Tú escribes ese tabloide sensacionalista?» «No es un tabloide, es un periódico», la corrigió Agnes con un resoplido, haciéndola pensar que la nueva publicación había ganado lectores y credibilidad desde el artículo que la había inspirado a buscar la puerta de la iglesia del príncipe de Corazones. «En realidad no me importa cómo lo llames, señorita Fox, siempre que me permitas publicar tu historia». Cutlass Canick-Klinger se pasó una pluma de ave sobre los labios. «He estado cubriendo todo lo relacionado con el retorno de los destinos y tengo varias preguntas para ti». De repente, Evangeline se sintió insegura. De lo último de lo que quería hablar era de lo que había pasado con Jex. Nadie sabría nunca que había hecho un trato con un destino. Si hubiera estado totalmente recuperada, habría rechazado su petición con una excusa ingeniosa. Pero, en lugar de eso, el señor Cutlass Canick-Klinger, con sus chorreras de encaje y sus pantalones de cuero negro, fue quien movió ficha. El periodista la sacó de la fiesta con premura a través de unas gruesas cortinas doradas y la condujo a un banco oculto en una hornacina que olía a misterio, a almizcle y a imitación de la magia. O era la colonia de Cutlass Canick-Klinger. «Señor Canick-Klinger». Evangeline se levantó del banco y el mundo comenzó a dar vueltas. «Necesitaba comer algo, no creo que hoy sea el mejor día para una entrevista». «No te preocupes, en realidad no importa lo que digas. Yo siempre hago quedar bien a mis entrevistados, y todo el mundo te quiere. Después del sacrificio que hiciste, eres una de las heroínas de Valenda. Pero yo en realidad no soy una heroína. Eres demasiado modesta». Cutlass se acercó. El intenso aroma que la rodeaba era sin duda la colonia del periodista. Durante la Semana del Terror. ¿Qué es la Semana del Terror? Fue muy emocionante. Comenzó justo después de que te convirtieras en piedra. Los destinos regresaron. ¿Te puedes creer que estaban atrapados dentro de una baraja de cartas? Cuando escaparon, intentaron apoderarse del imperio. Cometieron muchas atrocidades y se produjo un gran caos. Tu historia, que ocuparás el lugar de los asistentes a esa boda y te convirtieras en piedra, inspiró a la gente durante esos momentos difíciles. Eres una heroína. A Evangeline, la garganta se le quedó seca de repente. No era de extrañar que hubiera tanta gente allí. Supongo que hice lo que cualquier otro hubiera hecho en mi situación. Eso es perfecto. Cutlass sacó un cuaderno imposiblemente pequeño del chaleco de cuero y comenzó a escribir en él. «A mis lectores les va a encantar». Bien, el estómago de la joven lo interrumpió con un sonoro rugido. Cutlass se rió, una carcajada rápida y tan practicada como sus trazos de pluma. «¿Un poco hambrienta? No recuerdo la última vez que comí». «Seguramente debería, solo un par de preguntas más».
Se rumorea que, mientras estabas convertida en piedra, tu madre adoptiva empezó a recibir propuestas de matrimonio pidiendo tu mano. Oh, Ignis es mi madrastra, lo interrumpió Evangeline con rapidez. No me adoptó. Bueno, creo que casi con toda seguridad lo hará ahora. Cutlass le guiñó el ojo. Tu estrella seguirá elevándose, señorita Fox. Bueno, un último consejo para todos tus admiradores. A Evangeline, la palabra admiradores le dejó un mal sabor en los dientes. En realidad, no se merecía ningún admirador. Y todo el mundo cambiaría de opinión si supiera qué había hecho en realidad. Si no se te ocurre nada, yo pensaré algo brillante. Su pluma silbó sobre el cuaderno. Espera. Evangeline todavía no sabía qué iba a decir, pero se estremecía al pensar en lo que él podría estar escribiendo. Sé que las historias, a menudo, tienen vida propia. Ya me siento como si el horror por el que he pasado se estuviera convirtiendo en ficción, pero yo no soy especial, y esto no es un cuento de hadas. Aún así, todo ha salido bien, la interrumpió Cutlass. Pasó 6 semanas convertida en piedra, dijo una voz suave a su espalda. Yo no diría que salió bien. Evangeline miró sobre el hombro de Cutlass para ver a su hermanastra. Marisol estaba entre las cortinas doradas, sosteniendo su pastel de bellazúcar como un escudo. Cutlass giró en un remolino de encaje y cuero. La novia maldita. Las mejillas de Marisol asumieron un doloroso tono rojo. Esto es excelente. Cutlass comenzó a mover la pluma de nuevo. Me encantaría hablar contigo. En realidad, lo interrumpió Evangeline, notando que ahora era Marisol quien necesitaba que la rescataran. Mi hermanastra y yo no hemos podido pasar tiempo juntas, así que creo que voy a robártela para disfrutar de un poco de pastel. La muchacha pasó junto al periodista, entrelazó el brazo con el de su hermanastra y atravesó las cortinas. Gracias. Marisol se aferró a ella y, aunque antes no solían tomarse del brazo, notó que su hermanastra había perdido peso. Marisol siempre había sido esbelta como su madre, pero aquel día parecía frágil, y su piel parecía encerada debido a su palidez, lo que podría ser consecuencia del encuentro con Cutlass, pero también había ojeras bajo sus ojos castaños que parecían llevar allí días o incluso semanas. Evangeline se detuvo abruptamente antes de unirse de nuevo a los demás. Antes se había preguntado por qué no estaba Luke allí, pero ahora temía la respuesta. Marisol, ¿qué pasa? ¿Y dónde está Luke? Marisol negó con la cabeza. No deberíamos hablar de esto ahora. Es un día de alegría para ti. No quiero estropeártelo. Los ojos de Marisol se llenaron de lágrimas y Evangeline sintió un cuchillo retorciéndose en su interior. ¿Qué pasa? Insistió. ¿Qué ha ocurrido? Marisol se mordió el labio. Sucedió hace 4 semanas, cuando Luke y yo decidimos celebrar la boda de nuevo. ¿Intentaron casarse de nuevo mientras ella todavía estaba convertida en piedra? Esta vez, el cuchillo de su interior hizo sangre. La noticia no debería dolerle tanto. Como no vio a Luke esperándola en el laboratorio de veneno ni en la fiesta de bienvenida, supuso que nada había cambiado entre ellos. Pero aún así le dolió descubrir que ni siquiera la había llorado, que apenas 2 semanas después de que se convirtiera en piedra, estaba planeando otra boda. Creímos que estaríamos a salvo porque la semana del terror había terminado. Pero, de camino a la boda, Luke fue atacado por un lobo salvaje. Espera, ¿qué? Tartamudeó Evangeline. Valenda era una bulliciosa ciudad portuaria. Los animales más grandes que había allí eran perros, seguidos de los gatos callejeros que merodeaban por los muelles buscando ratones. En Valenda no había lobos. Nadie sabe de dónde salió el lobo, dijo Marisol con tristeza. El médico nos dijo que era un milagro que Luke hubiera sobrevivido, pero no estoy segura de que haya sido así. Estaba destrozado. Los huesos abandonaron las piernas de Evangeline. Intentó abrir la boca para decir que, al menos, estaba vivo. Mientras siguiera vivo, todo saldría bien. Pero, por cómo hablaba Marisol, era casi como si estuviera muerto. Han pasado semanas, todavía no ha abandonado su casa. Las palabras de Marisol se llenaron de inquietud y el hedor del pastel que tenía en las manos tembló hasta que un poco de crema cayó sobre la alfombra. Se niega a verme. Creo que él piensa que esto es culpa mía. ¿Cómo podría ser tu culpa? Ya has oído al señor Klinger. En Valenda, todo el mundo me llama la novia maldita. He vivido 2 bodas y 2 tragedias terribles en un par de semanas. Mi madre dice que no es nada malo, que soy especial porque, cuando los destinos regresaron, fui la primera en atraer su atención. Pero yo sé que no lo soy. Estoy maldita. Las lágrimas bajaron por sus mejillas pálidas. Hasta aquel momento, Evangeline había intentado no arrepentirse de las decisiones que había tomado. Aunque podría haber sido una coincidencia que Luke fuera atacado de camino a la boda, parecía más probable que aquello no fuera solo obra de un lobo feroz.
Jax le había prometido que evitaría la boda y estaba claro que había mantenido su palabra. Evangeline nunca debió haber hecho ese trato con él. Quería culpar de todo a Jax, pero aquello era su culpa tanto como la de él. Supo que había cometido un error tan pronto como vio las estatuas en el jardín. Pensó que lo había arreglado con su sacrificio, pero jamás debió pedir ayuda al príncipe de corazones. Marisol, tengo que contártelo. Las palabras se pegaron a la lengua de Evangeline. Apretó la mandíbula para sacar la confesión, pero sabía que el problema no era la repentina inquietud que sentía. Tenía miedo. Estaba temblando tanto como cuando se enteró de que Luke se había prometido con Marisol. Las palabras también se le quedaron atascadas en la garganta aquel día, cuando intentó hablar de Luke con Marisol. Había estado convencida de que era una especie de hechizo y todavía quería creerlo, pero no podía seguir ignorando la posibilidad de que quizás se había equivocado. Quizá la verdadera razón por la que no había podido hablar de Luke con Marisol no fuera un hechizo. Quizá fuera el miedo lo que había paralizado su lengua. Quizá, en su interior, Evangeline temía que su hermanastra y Luke no estuvieran juntos debido a la magia, sino porque él no era de fiar. No pasa nada, Evangeline. No tienes que decir nada. Me alegro de que hayas vuelto. Marisol dejó su pastel en la mesa dorada más cercana y rodeó a Evangeline con los brazos, como siempre había imaginado que lo harían las hermanas de verdad. Y entonces supo que no podía decirle la verdad, no aquel día. Acababa de pasar las 6 últimas semanas sola, convertida en piedra. No estaba preparada para quedarse sola de nuevo, pero eso sería lo que ocurriría si alguien se enteraba de lo que había hecho. Capítulo 7. Si las tormentas se compusieran de noticias sensacionalistas, filas de caballeros vestidos con pañuelos almidonados y notas de orígenes cuestionables, entonces la tormenta perfecta habría comenzado a gestarse en el mundo de Evangeline a la mañana siguiente, solo que ella todavía no lo sabía. Lo único que sabía era que había recibido una nota de dudoso origen que la instaba a escabullirse de su casa al romper el día. Reúnete conmigo. En la tienda de curiosidades. A primera hora después del alba. Luke. Cuando descubrió el mensaje en su dormitorio la noche anterior, a Evangeline casi le estalló el corazón. No sabía si era una nota nueva o un mensaje antiguo que no había visto hasta entonces, pero se quedó dormida, leyéndolo una y otra vez y anhelando que Luke estuviera esperándola por la mañana con una historia distinta a la que Marisol le había contado. Su conversación del día de anterior con Marisol la había perturbado y casi la había convencido de que se había engañado con Luke. Pero la esperanza es una criatura difícil de matar. Solo se necesita una chispa para iniciar un fuego, y aquella nota alimentó en Evangeline una nueva ilusión. Su padre tenía 4 tiendas y media en Valenda. Había sido el socio secreto de una modista que convertía armas en prendas de vestir y regentado una librería secreta a la que solo se podía acceder a través de un pasadizo oculto. Después estaba su tienda en el barrio de las Especias, llena de decorativos carteles de su busca con leyendas que relataban breves y extravagantes historias delictivas. Su tercera tienda era un secreto incluso para Evangeline y la cuarta era su lugar favorito del mundo. Rarezas, curiosidades y extravagancias de Maximilian. Aquella era la tienda en la que Evangeline había comenzado a trabajar tan pronto como su padre se lo permitió. Él solía decir a sus clientes que todo lo del interior era casi mágico, pero Evangeline siempre había creído que algunos de los artículos que pasaban por aquella tienda estaban de verdad encantados. A menudo encontraba piezas de ajedrez que se habían aventurado fuera de sus tableros y a veces los retratos tenían expresiones distintas de las que habían mostrado el día anterior. El pecho de Evangeline se llenó de algo parecido a la añoranza cuando dobló la esquina de la calle del Ladrillo donde se encontraba Curiosidades de Maximilian. Había echado de menos la tienda durante las semanas que había pasado convertida en piedra, pero no había sabido cuánto hasta aquel momento. Había extrañado las paredes que había pintado su madre, los estantes abarrotados de los hallazgos de su padre, la campana. Evangeline se detuvo en seco. Curiosidades de Maximilian había cerrado sus puertas. Las ventanas de cobre estaban tapadas con tablas. La marquesina estaba hecha jirones y alguien había pintado sobre el nombre de la puerta. Cerrado por traspaso hasta nuevo aviso. No, la tienda, no. Evangeline golpeó y golpeó la puerta. Aquello era lo último que le quedaba de su padre. ¿Cómo había podido hacerle eso, Ignis? Disculpa, jovencita. La sombra recia de un patrullero se cernió sobre ella. Tienes que dejar de dar golpes. Tú no lo comprendes. Esta tienda era de mi padre. Yo la heredé. Evangeline seguía llamando como si la puerta pudiera abrirse por arte de magia, como si Luke estuviera esperándola al otro lado. Como si no acabara de perder el último fragmento que le restaba de sus padres. ¿Cuánto tiempo lleva cerrada? Lo siento, señorita.
Creo que cerró hace casi 6 semanas y... El rostro del joven patrullero se iluminó por todas las estrellas fugaces. Eres tú. Eres la encantadora Salvadora de Valenda. Su detuvo para echarse el cabello hacia atrás. Si no te importa que te lo diga, señorita, eres incluso más guapa de lo que dicen los periódicos. ¿Sabes dónde podría conseguir uno de esos formularios? ¿Qué formularios? Evangeline dejó de llamar, incómoda de repente, mientras el patrullero buscaba en su bolsillo trasero y sacaba un pliego de periódico blanco y negro. La Gaceta del Chisme de la Piedra al Estrellato. Una entrevista con la encantadora Salvadora de Valenda por Kutlaskanik Klinger on su brillante cabello rosa y su sonrisa inocente. Evangeline Fox, de 17 años, parece una princesa de cuento, de hadas. Pero hace unas semanas solo era una huérfana. Cuando hablé con ella hace poco, me contó que no recordaba la última vez que había comido. No la invitaron a la ceremonia matrimonial de Luke Navarro y Marisol Turmalín, a quien muchos de nuestros lectores conocen como la novia maldita. Y, aún así, cuando se topó con la reunión en la que uno de los destinos había transformado a todos en piedra, no dudó en ayudar a los invitados, ocupando su lugar y convirtiéndose en estatua. Creo que hice lo que habría hecho cualquier otro en mi lugar. En realidad, no soy una heroína, me dijo. Evangeline es muy humilde. Me resultó difícil conseguir que hablara de su hazaña. Pero la encantadora Salvadora de Valenda se mostró dispuesta a hacerlo cuando mencioné a la madre de la novia maldita, Agnes Turmalín, y sus magnánimos planes de adoptarla. Es como si el horror por el que he pasado se estuviera convirtiendo en un cuento de hadas, dijo. Agnes también me informó que Evangeline está ansiosa por seguir con su vida tan pronto como le sea posible. Sus pretendientes pueden presentar un formulario para un futuro matrimonio. Continúa en la página 3, oh, Dios. Evangeline dedicó al patrullero una sonrisa vacilante. Lo siento, esto es un error. No estoy buscando pretendientes. Se estremeció solo al usar la palabra. Aquello no la sorprendía. Sabía que los abrazos y las sonrisas de Agnes del día anterior habían sido falsos, pero no había esperado que su madrastra la vendiera tan rápidamente. Otros transeúntes se habían detenido a mirar. Un par de caballeros entusiastas parecían estar reuniendo valor para acercarse. Si Jex hubiera estado allí, seguramente lo habría considerado una prueba más de que le había hecho un favor convirtiéndola en un personaje popular. Pero aquello no era lo que ella quería. Tiró la hoja de periódico a la papelera más cercana y miró una vez más la nota de Luke. El mensaje era antiguo, ahora lo sabía. Él no le hubiera pedido que se reunieran en la tienda sabiendo que estaba cerrada. Tenía ganas de llorar, pero no tantas como de encontrar un modo de volver atrás en el tiempo, de regresar al pasado antes de conocer a Agnes, de conocer a Luke antes de perder a sus padres. Solo quería un abrazo más de su padre, unos minutos más con su madre mientras ésta le acariciaba el cabello. El dolor que sintió al perder a Luke no era ni siquiera un rasguño en comparación con la ausencia de su madre y de su padre. Todavía quería a Luke, pero lo que de verdad quería era la vida y todo el amor que había perdido. Al regresar a una casa que no había sido su hogar desde que su padre murió, a Evangeline le resultó difícil no sentirse desconsolada. Normalmente le encantaba la ciudad. Adoraba el caos y el ruido, el bullicio de la gente y el aroma de la pastelería de la esquina, que a menudo llenaba su calle con el perfume de los dulces recién horneados. Pero, aquella tarde, la calle olía demasiado a una colonia que no conocía. El aroma le revolvió el estómago, pero fue la imagen de sus emisores lo que la detuvo en seco. Engalanados con sus mejores levitas, capas y sombreros, los hombres hacían cola en la calle ante su casa, en cuya puerta estaba Agnes recibiendo con alegría flores, cumplidos y formularios impresos. Sus pretendientes pueden presentar un formulario para un futuro matrimonio. Evangeline cerró los puños. Algunos hombres eran casi atractivos, pero muchos de ellos tenían la edad de su padre o mayores. Habría girado sobre sus talones de haber tenido algún sitio al que ir, pero, gracias a Agnes, la tienda de curiosidades estaba cerrada, y le apetecía más luchar que huir. Avanzó hacia la casa con una sonrisa tímida. «Oh, aquí está», murmuró Agnes. Evangeline no le dio la oportunidad de decir nada más. Se giró rápidamente hacia los caballeros, elevó la voz y dijo, «Gracias a todos por venir, pero deseo que os marchéis». Se detuvo, se presionó la frente dramáticamente con el dorso de la mano izquierda y cerró los ojos, imitando un gesto que había visto con su padre en una trágica obra de teatro callejero. «Aunque ya no soy una estatua, sigo bajo el influjo de la magia, y todo aquel que reciba un beso mío se convertirá en piedra». Los murmullos irrumpieron por todas partes. «En piedra, está hechizada. Yo me voy de aquí». Los caballeros se dispersaron con rapidez y la fachada complaciente de la madrastra se marchó con ellos. Agnes agarró a Evangeline por los hombros, clavándole sus dedos delgados.
¿qué has hecho, desdichada? Estos pretendientes no eran solo para ti. También era una oportunidad para que alguien se fijara en Marisol, y Evangeline hizo una mueca y se apartó. Sintió una punzada de remordimiento por su hermanastra, pero, por lo que había visto el día anterior, Marisol tampoco había superado lo de Luke. No finjas que soy yo la villana, le espetó Evangeline. No debiste organizar esto y no debiste vender la tienda de mi padre. Esa tienda la heredé yo. Te dieron por muerta. Agnes dio un paso amenazador. Evangeline palideció. Su madrastra nunca le había pegado, pero tampoco la había agarrado. Y odiaba pensar en qué otras cosas podría hacer. Si la echaba a la calle, no tendría ningún sitio a donde ir. Seguramente tendría que haber pensado en ello antes de despedir a los pretendientes, pero era demasiado tarde para echarse atrás y tampoco estaba segura de querer hacerlo. Espero que eso no sea una amenaza, Agnes. Evangeline habló con todo el valor que pudo reunir. Nunca se sabe quién podría estar escuchando y sería una pena que alguien como Cutlass Cunningham descubriera cómo eres de verdad. Agnes hinchó las fosas nasales. Cutlass no podrá protegerte para siempre. Supongo que sabes lo volátil que puede ser el interés de un hombre joven. Cutlass Cunningham se volverá en tu contra o se olvidará de ti como lo hizo tu querido Luke. El cruel comentario golpeó a Evangeline justo en el pecho. Agnes sonrió como si hubiera estado deseando decir aquellas palabras. Iba a esperar a contártelo hasta que Marisol la hubiera leído, pero he cambiado de idea. Agnes echó mano a los formularios que tenía sobre la mesa, tomó una nota doblada y se la ofreció. Con cautela, Evangeline la desdobló. Marisol, mi más preciado tesoro, ojalá no tuviera que decirte adiós de este modo, pero espero que esta no sea una despedida definitiva. Me marcho de Valenda con la esperanza de encontrar una cura para mis heridas. La próxima vez que vea tu hermoso rostro, seré el Luke del que te enamoraste y podremos estar juntos de nuevo. Con cada latido de mi corazón, no pudo seguir leyendo. Tampoco necesitaba llegar al final para saber que aquella era la letra de Luke. El joven le había escrito cartas, pero habitualmente eran breves, como la nota que encontró la noche anterior. Nunca la había llamado mi más preciado tesoro, ni había mencionado los latidos de su corazón. Esto no puede ser verdad, exhaló Evangeline, ¿qué le has hecho? Agnes se rió. Eres una niña realmente estúpida. Tu padre solía decir que creías en cosas que no podías ver como si eso fuera un don. Pero deberías empezar a creer en las cosas que puedes ver. La familia de Luke Navarro vivía en la elegante periferia de la ciudad, donde las casas eran más grandes y estaban más separadas. Era el tipo de vecindario que siempre hacía que Evangeline sintiera la necesidad de tomar aliento profundamente. El día que Marisol anunció su compromiso con Luke, Evangeline corrió hasta allí. Llamó a la puerta de Luke, segura de que, cuando se abriera, él le diría que todo había sido un gran malentendido. Luke fue su primer amor, su primer beso, su corazón cuando el suyo dejó de funcionar. Que no la amara le parecía inimaginable, tan imposible como viajar en el tiempo. Una parte de ella sabía que había una posibilidad de que fuera cierto, pero su alma le decía que no lo era. Había esperado que Luke se lo confirmara, pero él no le dijo nada. Los criados la echaron de allí, dándole con la puerta en las narices. Hicieron lo mismo al día siguiente y el resto de los días posteriores. Aquel día fue diferente por fin. Aquel día, nadie respondió a la puerta cuando llamó. Evangeline no oyó pasos en la casa, ni voces. Encontró una rendija abierta entre las cortinas y lo único que vio al otro lado fueron las sábanas que cubrían los muebles. Luke y su familia se habían marchado, tal como él decía en su nota. No sabía cuánto tiempo estuvo allí, pero, al final, recordó las palabras de Jax y se preguntó si el destino había tenido razón cuando le dijo, si el té correspondiera, no se casaría con otra. Fin de la historia. Recuerda, escuchar también es leer, y no importa quién diga lo contrario. Es una habilidad que todos debemos poseer, pero pocos tienen la paciencia para adquirirla.